Ok, perfecto. Entonces, en esta oportunidad vamos a estar mirando el pequeño repaso de la semana de trading que tuvimos. Como pueden ver, acá tenemos desde el día viernes, o pues bueno, el día cuando cerró el día viernes y abrió el día lunes. Ok, tenemos el último bajo y el último alto del día viernes, que acá cerró el mercado el día viernes. Si lo miramos, estamos en una tendencia totalmente bajista. Vemos que el lunes de la semana pasada realizó un mínimo, el cual no vino a testear ninguno de el día martes realizó el mínimo que no volvió a testear en toda la semana. Entonces basándonos en eso, pues eh, teníamos bajista, una dirección totalmente bajista. eh, en el DXY tenemos una dirección totalmente alcista, si lo miramos acá. Ok, entonces em, el día lunes empezó por acá, en esta zona, por acá empezó en esta zona. Entonces, ¿qué tenemos el día lunes? Em, Cuando abrió el día lunes a las 6 de la mañana, hora Nueva York, 7 de la mañana, hora Nueva York, 6 AM, hora Colombia. Entonces, teníamos este escenario como tal. Teníamos acá este rompimiento de estructura. Acá tenemos este primer rompimiento de estructura, justo acá. Justo después, en la sesión de Londres, podríamos decir, inicio de sesión, 2 de la mañana, 2 de la mañana y cerró, pongamos lo que su alcista cerró a las 5 de la mañana. Entonces fueron 3 horas de totalmente movimiento alcista, donde para mí es súper clave cuando antes de la sección elimina un alto o un bajo importante. Y lo que yo tenía el día lunes fue que cuando de entrar a la Kilson, casi a las 7 de la mañana, justo a las 7 de la mañana, me manipula el alto del día anterior. Vamos a verlo. Nuestra zona original era esta zona de acá, la tenemos en 30 minutos. Entonces, acá estamos. Entonces, el día lunes, acá tenemos el día lunes, perfecto. Entonces, el día lunes el mercado llegó justamente en la sesión de Nueva York y eliminó un alto importante fue el alto de la apertura del día lunes, y se llevó también los dos altos que tenemos del día viernes. Ok, se los llevó. Entonces esto me hace entender y me hace dar una dirección para el día. Como tal, la tendencia es bajista, entonces podemos continuar bajista. Además, la dirección del día para mí es bajista, entonces tengo tuve dos confluencias. Aparte de ello, ¿qué más tuve acá? Lo que tuve acá fue que el precio, este cuando creó este alto, que se llevó este alto de atrás, me realizó un cambio estructural en esta zona. Okay, entonces este alto se llevó este bajo, por lo que me invalida esta tendencia alcista. Ok, acá porque tenemos impulso, retroceso, impulso. Entonces me eliminó esa tendencia alcista, podemos decir. Y ahora mi nuevo rango era este a operar. Ok, entonces al yo tener este rango, mi zona es válida. Mi única zona válida era esta. Para mí mi zona válida era esta, y ya la había utilizado em, para llevarse el bajo del día anterior, del día viernes, en la sesión de Londres. Y lo que hizo en la sesión de Londres fue distribuir
en compras, y pero si miramos el precio respecto a la zona, que el precio había respetado acá la zona, acá, precio respecto a la zona, y volvió y cayó. Ok, y volvió y cayó. Eso sucedió mientras que yo todavía no estaba en el gráfico. Cuando yo me levanto, lo primero que veo es la manipulación de esos altos de acá. Entonces, inmediatamente yo al ver este quiebre estructural acá, pues pienso directamente en ventas. Vamos a una temporalidad. Ah, bueno, vamos a ver la manipulación. Ya vemos que en Nueva York tuvimos una manipulación el día lunes. Ok, entonces acá tenemos el día lunes. Si yo invierto esto, yo acá en este no tengo como tal una manipulación. ¿Ok? El índice sí lo rayo más porque para ver a dónde puede llegar el precio más justamente, pero entonces esa es una de mis confirmaciones, que a las 7 hora de Nueva York, entonces cuando yo veo no tengo esa manipulación por encima de estos, no tengo esa manipulación. Tengo es esto, el precio llega y lo respeta, el precio llega y respeta este alto que tengo acá. Entonces, como el precio lo respeta y acá sí hace el rompimiento de estructura como tal, este seguiría siendo mi zona de demanda, mi zona de oferta, perdón, para buscar esa posible divergencia como lo puse acá. Entonces, al yo tener esa posible dirección y divergencia, manipulación por encima de los high, de los altos anteriores, tanto el alto importante que es el alto de Londres como el alto importante que es el alto del día anterior, del día viernes, y ambos confluyen con que son altos en un mismo día. Entonces esa fue la dirección. Vamos a buscar acá la entrada, que entonces en temporalidad de 1 hora yo tengo ya mi dirección igual que en 4 horas, porque tengo la misma manipulación de los dos anteriores, por lo que en trading institucional yo lo utilizo de esta manera, me funciona. Entonces esto es el lunes 22, ok, acá tengo todo el escenario, vamos a ver todo el escenario. Entonces el precio en Nueva York me crea el nuevo alto, este nuevo alto me creó que se llevó estos altos que tiene acá atrás, igual el de el alto de Londres, que podríamos decir que es este o es este, cualquiera. La cosa fue que todo esto se convirtió, todos estos altos se convirtieron en liquidez que sacó con ese mechazo. Por tanto, ese mechazo es el que me interesa, ese movimiento es el que me interesa. Y justamente el precio me deja este order block en ese momento. En ese momento me deja el order block. Entonces lo que yo busco después de ese movimiento, lo que yo busco después de ese movimiento es como tal ese cambio de estructura que yo marqué acá. Ese cambio de estructura que yo tengo acá es el último bajo de 15 minutos. Sí, de 15 minutos. Yo siempre busco la ruptura en 15 minutos. Aquí llegó y boom, me rompió en 15 minutos. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que esperar yo? Lo que yo tengo que esperar es que el precio haga lo que tenga que hacer y que vaya hasta donde tenga que ir después de ese rompimiento estructural. Yo estaré pendiente de ese descuento. Como pueden ver, acá tengo el 50%. Entonces yo simplemente esperé a que el precio llegara acá a ese 50% y busqué mi zona. Esta zona de acá arriba puse una orden límite, pero la verdad no se activó. Entonces yo en un minuto. Entré en un minuto en el primer quiebre estructural, si no estoy mal.
vamos a buscarlo. Por acá lo tenemos. Lunes 22 es ese. Acá lo tengo. Entonces, esa fue la primera entrada de la semana. El mercado llegó y manipuló como tal y hizo todo este movimiento, me entregó este cambio estructural, acá lo vemos, me dio ese cambio estructural y como tal mi única zona, ya dijimos que era esta zona de acá arriba, pero yo acá entré por ejecución de mercado cuando el mercado me tocó esta zona, la zona del 82.26. Cuando el mercado me tocó la zona del 82.26, yo entré en el 82.27, ya que para mí era un punto importante y ya lo tenía marcado, es el order block de 30 minutos, si no estoy mal, y ha sido testeado una vez, pero no llegó a esta zona original. Por ende, mi stop loss iba a estar un pip por encima, estuvo de 9 pips por encima de este, ok. Entonces, es una entrada por confirmación, ya que el precio me hizo la ruptura y me distribuyó por debajo del low. Dentro en el ciclo de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, tomo yo la operación, casi como a las 9 y a las 9 ¿qué? 9 y 8, 9 de la mañana tengo ese descuento y me llega con mucho volumen. Si yo miro la acción del precio, el precio llega con mucho volumen al área del 75%, otra confluencia más, perfecto. Entonces me distribuye por donde, hasta donde tenía mi target principal claramente fue acá. Acá tomaría el 90% de mis parciales, ok, acá tomaría el 90%, pum, y coloco, como lo tengo acá, break even, el precio, el stop loss a precio de entrada, lo coloqué como un pit por debajo. Entonces el mercado después vino y me dio, bueno, mi TP era acá, claramente era 1 a 3, 1 a 3 de ratio de riesgo-beneficio, ese es siempre mi target, lo cual era amplio pues porque tenía 10 pips de stop loss. Entonces vemos que el mercado terminó los ciclos de la Kilson y simplemente ya dejó de dar tanta confluencia. Yo lo coloqué en break even y pues la verdad esta fue la operación que me duró toda la semana. Esta operación casi me saca en estos altos de acá. Cuando se formaron estos altos, pues, yo no estaba ya operando, ya yo había salido del gráfico, pero como tal, la entrada se dio, dejé correr la operación, el 10% de ese lotaje o de esa operación, de ese contrato con el que yo entré. Bueno, vamos el día martes. ¿Qué tuvimos el día martes? Vamos a verlo, temporalidad de 1 hora. Las confirmaciones que yo toco acá en el índice son más que todo como los sell stops que el precio va a tomar, la divergencia, las manipulaciones que veo en el euro dólar, pero que en el índice no los veo. Entonces eso me ayuda mucho a mí. Este día, el día martes, ok, este día, perfecto, ya me acuerdo de este día. El día martes lo que yo tenía era esto, dos lows iguales, haciendo una ruptura en el día anterior, en el día presente, ok, en el día presente, que es todo este día. Entonces, lo que tengo dentro de ese día es este precio, que vuelve y se repite lo mismo. El precio acá no me manipula el high del día anterior, ya que estaba muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que me da el precio en esa zona? El precio me está mostrando que me ha dejado la ruptura de estos lows y ha creado un order block en esa área. Por lo tanto, para mí es una zona importante y por eso la marqué la zona del
79.52, en la zona del 79.52. Como pueden ver, mi entrada estaba en el 79.80, esperando ese order block que hay acá de 30 minutos, que estaba la zona extrema sin utilizar. Claramente estaba por encima de la oferta de la zona para vender óptima. Cuando yo voy a 15 minutos, a ver, acá en 15 minutos lo que yo tenía era lo siguiente. Entonces, en 15 minutos veo yo esa ruptura estructural, y esta zona también me interesa. Yo estaba pendiente de la zona del 78.96 hacia arriba, ya que era más del 50% y tenía esta confluencia, tenía este vacío que fue el que utilicé, y ese vacío también me confluía con el precio de los bajos del día anterior, ok, de estos lows iguales, del precio mínimo del día anterior. Entonces yo creía y pensaba de que si el precio respetaba si el mercado respetaba ese precio como tal, ya la tendencia semanal sería totalmente bajista. Obviamente pues en cualquier momento alguna noticia puede dar un cambio estructural y pues nos puede cambiar el rigor del mercado, pero entonces en eso me enfoqué yo. Yo dije, ok, listo, el precio debería de respetar esa zona ahí, o que llegue acá, y la misma secuencia de siempre, la misma secuencia de siempre. Antes de la sesión ya yo tengo un rompimiento estructural, acá tengo este boss. Cuando tengo ese boss, esto se convierte en todo mi fractal. Esto en una temporalidad que quedan 15 minutos y yo lo había ya visto en una temporalidad grande. Entonces todo esto es un solo fractal. ¿Qué estoy esperando yo? Estoy esperando un último movimiento, pero ¿qué es lo que voy a esperar yo? Ese descuento del 50%. Esperé ese descuento del 50% e inmediatamente eh, entré en 5 minutos. Creo que tengo la zona. Voy a buscarlo. Acá, perfecto. Este día teníamos una noticia a las 8:45 de la mañana. Teníamos una noticia a las 8:40. Sí, a las 8:45 teníamos una noticia. Por ende, antes de ese horario yo vi alguna entrada. Esta entrada yo la vi, y uno de los muchachos la tomó y me dijo, mira, ve. Entonces distribuyó por debajo de los lows y distribuyó por debajo de este low. Okay, se tomó esos dos movimientos. Yo personalmente yo la vi y la charlé con el compañero, pero no la tomé. ¿Por qué? Porque tomo mis profits, o tomo mis pérdidas después de las noticias. No quiero de que a veces me da por dejar un trade mucho rato, un segundo, otro, y coloco even y la noticia me saca y continúa con su movimiento. Entonces yo prefiero esperar después de la noticia, por si voy a tener un trade intraday, y, y como tal, entonces me va a durar todo el día o 2 días, no sé. Entonces esto es lo que teníamos en el momento. El precio había llegado a una zona de demanda, por eso coloqué este de acá, pero el precio no había llegado, pues para mí no había llegado eficientemente, ya que llegó por debajo del 75% de una. Y sí, lo respetó, el precio lo respetó, pero mi zona fuerte, mi zona macro, ok, la zona en la que yo me iba a enfocar para anotar este cambio estructural, acá, esto es todo lo que yo busco, este cambio estructural. ¿Y qué espero yo? El descuento del 50% a este nuevo order block, para continuar distribuyendo por donde, por debajo de este low. Cojo este movimiento nada más de acá a acá y listo, y ya trade hecho, y me voy del gráfico. Entonces es lo que siempre busco, lo que siempre espero. Eh, y acá lo que tengo por el 50% y por encima de esta segunda confluencia y el vacío dentro de otro vacío, o sea, no puede ser más claro, es el precio de la apertura del día anterior. Eso es en 5 minutos. En un minuto,
utilizo un tipo de entrada cash money CM para, digamos, entrar un poco más exacto en la operación. Déjenme, llego al jueves 25, jueves 25, martes. Acá está, perfecto. Acá tenemos la entrada, perfecto. Esta fue una entrada también por ejecución de mercado, no fue entrada un sell limit. No, no me gusta. Siempre coloco entonces ejecución por mercado cuando veo los rompimientos estructurales. Bueno, eh, tuve una intuición de que pues acá simplemente tendría un buen movimiento, ya que dio este cambio estructural, me dio este cambio estructural. Acá yo dije, ok, me va a dar el cambio estructural, yo sé que me lo va a dar. Y no sé, como que uno a veces por inercia entra al mercado así. Acá tengo una operación de 6 pips, 1 a 3 buscando casi 20 pips de ganancia. Tengo un par de patrones propios que utilizo antes de la entrada que me dicen que posiblemente hay una ineficiencia del precio y que será equitativo. Entonces, como ya me llegó a ese lugar y a ese punto de interés, y además estoy dentro de un ciclo que yo utilizo mucho para entrar, sí o sí para entrar, entonces era otra confirmación. Como vemos, el mercado acá hizo este eliminó claramente, hizo el cambio estructural, lo que yo estaba esperando. Entonces hizo el cambio estructural. Aquí también no hubiéramos podido entrar o esperar el retesteo, pero lo hizo con esa velita de acá. Yo entré exactamente en esta de acá. Acá se movió un poco. Yo entré acá. Podríamos decir que yo escogí este de acá, pero no me gusta mucho marcar este gráfico personal. Pero esta fue la área donde yo ingresé. Ok, esa es la área donde yo ingresé. Ahí mismo. Y el precio distribuye, me crea un patrón, me hace un patrón que lo utilizo mucho y ya sé que ya puedo, hasta acá puedo colocar mi break even. Me funciona muy bien ese patrón. Entonces, cuando yo veo esa distribución por debajo, simplemente ¿qué hago? Esperar. ¿Esperar hasta qué horas? Espero hasta la próxima, no máximo un trade de 45 minutos. En los 45 minutos, si vemos acá, es casi de una hora. Podemos decir que una hora desde las 9:30 hasta las 10:30. Bueno, hasta las 10:18 que se dio el 1 a 3 acá. Ahí, ahí lo tenemos. Entonces, día miércoles. Ese día fue muy normal. Acá en el índice fue algo normal. Acá, en el índice fue algo normal. Tuvimos ese movimiento totalmente. Acá lo tenemos. Lo mismo. ¿Qué es lo que tengo acá en esta área? Tengo esta vela doji, este movimiento acá bajista, y el precio viene y me activa, no me manipula ni nada, solamente llega ahí a esa mecha y pues lo utiliza. Puedo decir que esto, este fue el movimiento que la vela hizo, este movimiento de acá, bien, este. Entonces, mmm, pero después vino y lo volvió y lo utilizó al día siguiente. Vamos a ver. Día siguiente, ¿qué tenemos en el día siguiente? El día siguiente, miércoles. Este miércoles yo no lo operé, yo no operé ni el miércoles ni el jueves, pero de igual le hice el seguimiento. La entrada fue muy sencilla, fue parecida a la del día lunes. El precio llega, manipula el high del día anterior, ok, bueno, de ese día, el high de Londres, este.
este manipula este de atrás y entra a la zona del día de ayer, ok, entra a la misma zona del día de ayer, lo cual esa zona, recuerdan la zona de 30 minutos, esa zona todavía está válida, esa zona todavía está válida. Lo que vamos a hacer es que vamos a bajar a 30 minutos. Yo no tomé este trade, pero esta es la zona. Esta es la zona, una zona que mide 9 pips, está perfecto. Y vuelve y hace el mismo proceso, manipulación del high de London. Este no es. Toda la semana la verdad fueron entradas muy similares, ya que la tendencia y el precio fue muy eficiente. Si miramos, este es el order block de 30 minutos y está por encima de la zona de ayer, o sea que ayer pudimos haber llegado a ese vacío y si tuvimos ese movimiento porque fue la dirección del día, ok, la dirección del día, y hay zonas que van a ser más fuertes que la dirección del día. Entonces si combinamos una dirección, este trade me hubiera encantado tomarlo, solamente que no estaba predispuesto para tomar este trade, pero acá estamos sustentados de nada más con estas dos confluencias yo hubiera entrado en el mercado. Tengo el Alto de Londres manipulado en la sección de Nueva York, sustentado de esta zona de oferta. ¿Para qué? Posiblemente para distribuir por debajo de este, que es mi primer movimiento completo. ¿Okay? Este es mi movimiento completo. Entonces posiblemente el precio hubiera hecho esto. Pero como vamos en una tendencia bajista, simplemente vino y se sustentó de dos cosas muy importantes, como fue la zona de oferta, la zona cara. Este alto lo podemos tomar como liquidez. Este alto lo podemos tomar como liquidez. Y si podemos ver, acá yo no tengo ningún trade, o sea, no, nada. Solamente estuve viendo de que el mercado creó un order block de 15 minutos, donde dentro de ese order block de 15 minutos, que para mí es un punto de interés como de edición, entonces tengo un order block de 5 minutos. Por ende marco toda la zona completa, es una zona fuerte donde el precio puede llegar a reaccionar. Cuando son las acá, acá, cuando son las 7 de la mañana, el mercado llega y hace lo mismo de los días anteriores. El mercado llega y manipula el high del alto de London. El alto que ha hecho Londres. Okay, este es el alto. Toma la liquidez. Este alto es válido porque toma la liquidez, pero el precio no lo respeta. Bueno, viene, lo testea y lo elimina de inmediato. Ok, acá lo vemos de esta manera. Última vela alcista antes de su movimiento bajista. Podemos decir de que el precio vino y lo testeó, pero no eliminó este low. Por eso es importante el movimiento del cambio estructural, donde tuviéramos una orden pendiente acá, en este precio acá, y bueno, máximo en este high de acá, entonces en este precio acá, el precio simplemente nos hubiera liquidado y ya hubiéramos dicho, ah, es que el precio pues simplemente esa no era la zona, y pues claro que no es la zona debe ser confirmada, la zona debe ser confirmada, la zona debe ser testeada, por lo menos que haga este rompimiento acá estructural. Entonces, donde el precio hubiera hecho este movimiento, acá, este movimiento, posiblemente esto hubiera sido un movimiento válido, por lo que esta zona acá, que es mi última vela de la zona, la última vela alcista, que llega al movimiento bajista, acá hubiéramos esperado ese retesteo. Por eso no recomiendo entrar en órdenes límite. Nunca me darán bueno, no muchas veces me darán órdenes límite cuando sea una zona muy refinada. Pero entonces, acá estamos sustentados por esta zona de 30 minutos, una zona válida del día anterior. Tenemos el precio del día del bajo del día anterior, donde lo utilizó en la zona anterior, el día anterior en la zona de Nueva York. Ok, todos esos son puntos lógicos. En el primer ciclo, la primera hora, vemos movimientos estructurales. Ok, si voy a un minuto, se los voy a mostrar.
el cambio estructural, como mínimo buscar siempre un cambio estructural en 5 minutos, pues que sea nuestra zona mayor, que sea nuestra zona mayor y que esté sustentada pues de la zona mayor y que nos dé un cambio estructural en 5 minutos, es una buena, puede ser una muy buena oportunidad, puede ser una muy buena oportunidad para tomar un trade. Acá tengo jueves, miércoles. Perfecto, acá tengo el miércoles. A veces es un poquito llegar en un minuto. Entonces, el día miércoles, estamos sustentados por esas zonas de acá. Ya sabemos por qué el precio hizo esos movimientos. Y donde tengo mi primer quiebre estructural. Si lo podemos ver, el precio sale de esta zona, cae, el precio vuelve a intentar llegar tal vez a esta zona de acá, tal vez a esta zona, a testearlo, pero el precio vuelve y rompe. Listo, ya con este rompimiento ya yo puedo validar una nueva zona. Simplemente puedo esperar de que el precio distribuya por acá por debajo, que el precio distribuya por esta zona y yo entrar, digamos, en el descuento. Em, entonces, este primer quiebre estructural que vemos en esta zona de acá, el primer quiebre que vemos en la zona de acá, ok, el precio sube, mecha de rechazo y cae con que con mucha eficiencia. Y el precio después sube correctivamente. ¿Hasta dónde? Hasta un 50%. Si vemos aquí llega todo ese order block que hay ahí y distribuye por debajo de ese último bajo que sería este de acá, este que tenemos acá. Ese sería nuestro último bajo. Yo hubiera entrado en este tipo de modelo Cash Money otra vez, pues porque sí, porque a veces el mercado le hace a uno patrones que ya uno se conoce. Acá tengo un par de patrones. eh, todas estas mechas, todas estas mechas ya me indican ya debilidad del precio, entonces claramente se iba a ir en esa tendencia bajista. Yo le seguía haciendo seguimiento al precio. Después de un rato veo que el precio creó otros order block en 5 minutos, lo utilizó, acá lo utilizó, acá lo utilizó, después vino, utilizó ese order block de 5 minutos también. Que el precio vino así eficiente, acá había una zona de demanda que el precio vino, dejó liquidez, vino, no la respetó, después regresó, creó un order block y siguió. Y así sucesivamente. Y así se mantuvo toda la tarde. Esto le puse yo suma atención, quería que el precio me volviera a tocar esa zona para dejar una orden límite, ya que para mí ya estábamos en un buen momento, ahí sí hubiera podido esperar ese movimiento estructural, pero no cumplió con mi expectativa, ya que el precio debía de haberme tocado ese precio, el mercado debía de haberme tocado ese precio para que se me activara, digamos, mi orden. Como tal, el movimiento sí se dio, miramos acá el cambio estructural y después de ese cambio estructural, pues literalmente cayó como nunca, distribuyendo por debajo de ese low. Ok, yo esperaba de que esto, listo, ok, no tocó mi precio, pero ya me dio este rompimiento estructural, perfecto. Pues yo espero, aquí como lo dice, es que ahí está la flechita, yo esperaría que el precio volviera y me montaría ahí para ese movimiento, pero vemos que el precio pues no hizo eso, no hizo eso. Sin embargo vino a eliminar esos tres de acá con mucha fuerza, por eso los eliminó pum, de una. Y después, si vemos, se mantuvo correctivamente, ¿ok? Se mantuvo correctivamente ahí. Todo ese impulso era lo que yo quería para seguir distribuyendo por debajo de los low. Y vemos que el precio siguió y siguió y siguió cayendo. Bueno, bueno, el día miércoles yo no tomé trade, el día jueves tampoco tomé trade. La verdad, para mí fue un escenario de suma acumulación, no me gustó para nada. Y tampoco tenía pues la disponibilidad, no tenía la disponibilidad, entonces tampoco necesitaba operar, ¿ok?
Si vemos acá está todo limpio, pero ¿qué podemos decir? Bueno, acá tengo el alto de London y el bajo de London eliminados en la área de Nueva York. Nueva York viene, activa ese orb de acá atrás, elimina esta liquidez, elimina toda esta liquidez y también elimina esta liquidez. Ok, viene acá a este orb, viene a ese orb y distribuye por debajo de este low. Cuando distribuye por debajo de este low, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar siempre, siempre, siempre en todo momento? Simplemente estaremos pendientes de nuestro rango para vender. A ver, ese día sí tuvimos una buena probabilidad de entrada, se vio muy clara, pero yo no confiaba por el escenario que había hecho antes en London. No me gustaba ese escenario, entonces por eso tampoco tomé trades, no tenía tampoco la necesidad. Pero acá hubiéramos esperado esta zona de acá, esta vela de mayor volumen o estas mechas de acá. Si vemos el precio viene, sube correctivamente y lo respeta y distribuye. Pero ¿qué pasa? No distribuye por el debajo de los lows. Entonces acá era una importante y necesario saber haber sabido gestionar el trade, ya que si hubiéramos colocado un trade de esta manera, vamos a ver si lo colocamos acá con el stop loss acá por encima, acá teníamos casi 5 pips de stop loss, entonces el precio llegó acá, que buscamos como siempre un 1.3, nos hubiera dado el 1 a 3 en, en esta zona. Bueno, hubiera estado perfecto también, nos hubiera dado el 1.3 aquí en esta área. Y ok, por eso siempre insisto en buscar el 1 a 3, ya que vemos que muchas de las veces nosotros nos queremos ir a la larga buscando, digamos, el objetivo que sería este low de acá, pero el precio no necesita llegar allá, el precio no necesita hacer esto, porque miren, el precio suele hacer este tipo de patrones, patrón Tetrix que hace distribución, nos hubiera cerrado en break even totalmente, pero no hubiera pasado nada, ya que como tal nuestra dirección del día eh, pudo haber sido bajista, pero después de que cerró la Cleveland, el mercado distribuyó eh, a la alza. Entonces hubiéramos tenido un 1 a 3 con una buena gestión de riesgo, pero como tal yo no la tomé. Hablemos del último día, el día viernes. El día viernes fue un día muy interesante, el mercado se acercaba a ese order que tenemos acá, vela alcista de mayor volumen antes de este movimiento bajista, que el mercado viene equitativamente al 50% y elimina. Después el mercado viene y elimina esa liquidez. Cuando el mercado elimina esa liquidez, ¿dónde está la liquidez? Vamos a buscar la liquidez. La liquidez es esta zona de acá, con este alto de acá y con este alto de acá. Si vemos son tres toques en un mismo lugar. Entonces, continuando, esta es la liquidez casi que toda en un solo punto, no en el mismo lugar. Por ende, suele repetir lo mismo de los días anteriores. Ok, estos saltos de acá los podemos tomar como altos de liquidez, en cual el mercado puede volver ahí a esa zona pues a buscar eso como tal. Entonces, lo que buscamos acá es que el precio elimine esa liquidez. ¿Y cuando sucede eso? Sucede a las 6 de la mañana. Entonces, viendo que eso a las 6 de la mañana, este escenario sucedió, entonces, ¿qué es lo que yo encuentro? En una hora, la verdad, pues simplemente tengo ese order de acá, el cual si cierran, si las mechas de esas horas cierran por dentro y una bajista, yo estaría buscando ventas, claramente estaría buscando ventas. Pero cuando yo me voy a 30 minutos veo que el precio lo que está utilizando es este vacío, ok. Y cuando el precio está utilizando ese vacío, acá, ese vacío de liquidez, que tiene liquidez acá cerca de la zona, que posiblemente fue lo que hizo. Eso fue
a las 7 de la mañana que llego y tomo esa liquidez. Y tengo esta zona de acá que posiblemente la podemos utilizar. Posiblemente la podemos utilizar ya que está válida en 15 minutos. 15 minutos si no estoy mal. Ok, vea, en 15 minutos la tenemos perfecta. Y ese vacío en 15 minutos también está perfecto. Yo la verdad lo vi en una temporalidad de media hora. Lo vi en una temporalidad de media hora. Por eso lo vi mucho más confiado. Vi ese trade mucho más confiable. ¿Qué busco yo? 1 a 3. ¿Cómo fue la entrada de ese día? Yo no dentro por mercado. Entonces yo no entré en esta zona de acá de 15 minutos. Hubiera sido un trade literalmente al pi. El trade se dio justamente en el 74.92. Entonces, temporalidad de 5 minutos donde yo observo y miro todo mi ciclo y todo lo que pasa en el mercado. Veo que a las 7:30 había una noticia bajista que elimina este low, o sea, el último bajo, ok, siempre el último bajo me crea estas velas y boom, el precio cae, me elimina toda esta zona de acá. Podemos esto señalar como liquidez o línea de tendencia, el precio viene, lo elimina. ¿Y qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Siempre, 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 siempre esperamos este descuento. Acá lo tengo, mi Fibonacci. Este fue mi Fibonacci el que yo utilicé. El precio casi llega al 75%. Elegí esta zona de, de 5 minutos porque claramente es la zona extrema, es la zona eh, más extrema. Entonces posiblemente podría o tal vez no podría ir allá, aunque como ya me dio mi cambio estructural debería respetar esta zona. Entonces como tal acá estaba también pendiente de esta zona, ok, esto era lo que yo estaba esperando también, pum pum y listo, me voy acá en esta zona, acá buscaba acá en esta zona y me iba a favor de la tendencia que es bajista. Entonces lo que yo estaba esperando es que eso me lo diera en la primera hora, la primera hora de las 7 de la mañana. Entonces cuando me voy a 3 minutos, veo la misma información y lo único que yo hago es esperar, esperar, esperar y esperar, nada más. Entonces, vámonos a temporalidad de un minuto. Temporalidad de un minuto, tengo lo siguiente. El precio después de la noticia cotiza por debajo de ese precio donde se generó esa noticia, cotiza por debajo del 75.72 o 75.72. Esta zona de acá todavía está válida. El precio reaccionó ahí justo a las 7:30, un ciclo importante, y me distribuye hasta las 9, hasta las 8 por debajo de ese precio. Cuando el precio toca la zona de 15 minutos, que es lo primero que yo hago, notar este primer rompimiento estructural, por lo cual uso la técnica de 5 minutos. Aquí, si las veo en 5, en 3, fue en 5 o fue en 3, a ver, permítame, sí, fue en 3 minutos. Lo que yo estuve observando en 3 minutos fue que cuando el precio llegó con esta velocidad, a esa zona, como por intuición, ya bueno, ya sabía que eso iba a suceder. Entonces yo mi entrada la coloco después de que el precio rechaza la zona, después de que el precio toca la zona y distribuye allá. Eso me permite no estar en números rojos literalmente dentro, y pues ya voy ahí con el movimiento. Entonces el precio cae y me crea esta velita acá. Yo inmediatamente dentro de esta velita el precio cierra, yo espero ese minuto, el precio cierra y simplemente
sigue distribuyendo por debajo de acá. Ahí, así tú metes mi entrada, el precio distribuye por debajo de ese punto, claramente respetando ya esta área de 15 minutos. ¿Por qué? Porque tengo ese rompimiento mínimo estructural, hasta donde es mi primer target. Mi primer target es por debajo de esta liquidez, por debajo de este punto. Ok, sí, ese era mi primer punto. Me confluye con una línea, esta línea de tendencia, también estaba esperando esta línea de tendencia, quería también que rompiera esta línea de tendencia. Dejé el trade abierto, no tomé parciales en este lugar del 90% porque claramente especulaba de que el precio podía llegar acá hasta esta zona y completarme el 1 a 3, pero no pensé que a las 9 claramente cierro mis parciales cuando llegan las 9 de la mañana. Cuando llega a las 9 de la mañana yo tomo el 90% de los parciales. Si vemos, el precio sube y casi que me elimina. Ok, el precio casi me elimina por poco. Por poco vuelve, ahí me toca el stop loss. Ajá, mi precio vuelve, casi me toca el stop loss, pero continúa con el movimiento completo, que claramente me da el movimiento completo. Ahí, ahí lo tengo yo, me da el movimiento completo, 1 a 3. 1 a 3, feliz y contento, sacando mis parciales en este momento. Y veo que el precio igual a las 9:30 de la mañana yo hubiera entrado de la misma manera, pero bueno, ya dejé el trade corriendo. Lo que tengo acá a las 9:30 de la mañana, como hubiera entrado yo a las 9:30 de la mañana, tengo yo este rompimiento y simplemente espero de acá o acá, como se dio, en este decisional o en este origen. Así hubiera tomado yo el trade, bueno, a las 9:30 de la mañana, pero lo dejé correr. Estábamos esperando que eliminara esta liquidez que tenemos por acá. Esta era una liquidez acá en esta zona. Acá, acá tenemos esta liquidez. El precio viene, la elimina y consolida un rato, respeta el bajo de ese día, si no estoy mal. ¿Sí? Bueno, crea el último bajo de ese día en Nueva York. Como tal, el precio se devuelve claramente después del horario. Después del horario, el precio suele hacer eso. Después de mi horario, el precio me suele hacer esto. Entonces, por eso siempre, si busco ventas y busco compras, me exijo cumplirme hasta esa parte de acá. Entonces, el escenario que estuvimos viendo esta semana fue un simple escenario de distribución, acumulación, descuento. Ok, impulsos. El mercado impulsó el día lunes. El mercado impulsó el día lunes desde este punto hasta este punto. Vino, rebalanceó, continuó. Vino, rebalanceó y continuó. Y hasta el momento esta sería mi zona donde el precio, donde la verdad me gustaría que el precio llegara ahí y que buscar ese tipo de entradas. Pero en el índice, la verdad, estamos en una zona muy fuerte. En el índice estamos en una zona muy fuerte. Entonces esperaremos que hace el precio de esta semana. Yo por el momento, la verdad, sí lo veo llegar a estas zonas de por acá arriba, a estas zonas de acá. Y al dólar sí lo veo todavía mantenerse diferente. Vamos a ver, a voltearlo acá. Acá veo caer el índice y al euro dólar lo veo subir, por lo menos hasta esas zonas que les digo, ya que tenemos por acá un punto válido y correctamente donde el precio puede estar llegando.